Muy bien, estamos en el capítulo 11 del libro de Juan. Recordamos, ya estamos en la mitad de este evangelio. Hemos estado viendo acerca de la resurrección de Lázaro. Aún no ha resucitado, aún está muerto, ¿verdad? Por el versículo en donde estamos. Hemos visto que las hermanas de Lázaro han enviado un mensaje a Jesús dándole a saber, o haciéndole saber que Lázaro está enfermo. Obviamente Jesús ya sabe y él va a esperar 2 días, él no va a acudir inmediatamente. Probablemente las hermanas están esperando de que con este mensaje, con este recado, esta noticia, Jesús va a acudir inmediatamente o por lo menos va a hablar una palabra para que su hermano sane, porque él puede hacerlo. Pero vimos que los caminos del Señor son más altos que los nuestros y que Él siempre tiene cosas más grandes y extraordinarias en su plan, en su voluntad para nuestras vidas y para esta familia. Y no solamente para esta familia, para los discípulos y para los judíos que van a estar ahí reunidos. Entonces, muchas veces habíamos visto esto también. El hecho de que Jesús, de que el Señor nos ame, no quiere decir que Él va a responder inmediatamente a nuestras necesidades, a lo que nosotros pensamos que necesitamos en ese momento. Sino que el Señor muchas veces va a esperar para formar nuestros corazones, formar nuestra fe y para que cualquier argumento humano se acabe, se agote y que entonces no tengamos más que poner nuestra fe completamente en Él. Y ahí es donde Él va a manifestar su gloria. Por eso es que este acontecimiento, Jesús les había dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria del Hijo de Dios sea manifiesta. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta comprender a nosotros, de que las cosas, las situaciones, tanto de dolor, de muerte, de tristeza, de las tribulaciones, no van a ser solamente porque queremos ser probados o porque vamos a ser probados, sino porque el Señor tiene algo más grande que quiere formar en nosotros y es manifestar su gloria a través de nuestras vidas. Así que entonces Jesús ha venido a entrar ya a la aldea. Marta sale de alguna manera como a reclamarle o a mostrarle su insatisfacción de que si él hubiese estado ahí, su hermano no hubiese muerto. Vimos también que ella está de alguna manera mostrando fe, pero una fe limitada. ¿Por qué? Porque está metiendo a Jesús dentro de un perfil de que si él no puede ahora hacer nada, ya Lázaro está muerto. Pero más bien por ahí va el asunto. Jesús quería hacer algo más grande y poderoso que lo que todos los que estaban ahí pensaban que él podía hacer. Entonces aquí quedamos en el versículo 28, en donde después de haber hablado al corazón de Marta, consolado su corazón, ahora va a mandar a llamar a María, su hermana, porque es su turno ahora de ser consolada. Así que vamos a ir al versículo 28. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Vemos primero la respuesta de María. El maestro te llama, y ella inmediatamente respondió a esto. Y esto vemos muchas veces cómo debemos aplicarlo en nuestra vida. El Señor continuamente nos llama y muchas veces nosotros ignoramos su voz. Y tal vez estamos en plena tormenta, en pleno dolor, y el Señor nos está llamando para Él consolarnos, y nosotros queremos buscar consuelo en otras cosas. No atendemos su voz de manera inmediata. Entonces, luego vemos que los judíos la siguen pensando de que ella iba a ir a llorar al sepulcro.
donde su hermano estaba enterrado. Y ahora lo que vamos a ver es cómo María, al encontrarse con Jesús, llega al lugar donde siempre lo vamos a ver, a los pies del Maestro. En Lucas capítulo 10, cuando Jesús estaba enseñando en su casa, nos dice la escritura de que ella estaba sentada escuchando la enseñanza del Señor. Mientras Marta andaba buscando qué hacer y poder servir y etcétera, frustrada ya, cargada, Jesús le dice que está muy cargada y que su hermana María es la que ha escogido la mejor parte, que es sentarse a los pies del Maestro, a escuchar su verdad, alimentar su espíritu, alimentar su alma. Entonces, y un capítulo más adelante vamos a ver que ella es la que viene a los pies del Maestro con un frasco de perfume y lo derrama en sus pies para enjuagarlo con sus cabellos, para ungir al Señor. Entonces, a menudo vamos a ver a María de esta manera, a los pies de Jesús. Veamos en versículo 31. Dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y aquí notamos una diferencia con el argumento con el que vino Marta. De Marta no se nos dice que ella vino a sus pies, sino nada más que vino y le dijo estas palabras a Jesús. Probablemente como, usted si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, como más en son de reclamo. Pero vemos a María que en medio de su impotencia viene a los pies de Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, él no hubiera muerto. Vemos dos actitudes completamente distintas. Una actitud con humildad de corazón y otra tal vez con un poco de enojo, sentimientos encontrados. Pero ¿cuál es la actitud que deberíamos de tomar delante del Señor para poder aceptar su voluntad? Un corazón humilde, aunque nos cueste. Ahora, esto nos deja una lección también, porque María, cuando se sentaba a los pies del Maestro a escuchar sus enseñanzas, ella no tenía ningún problema. Estaba en un tiempo de paz, de bonanza, disfrutando solamente de alimentar su alma y su espíritu. Cuando vino a derramar el frasco de perfume, lo hizo para adorarlo con devoción, con pasión, para adorar a Jesús. Pero en ese tiempo la vemos con dolor y tristeza en su corazón, derramándola completamente delante de Jesús. Entonces podemos ver cuál es el mejor lugar en donde podemos habitar, tanto en tiempo de paz, como en tiempo de tristeza, como en el tiempo en donde queremos venir a hacer devoción de nuestra vida al Señor, a los pies de Jesús. Ese es el mejor lugar, es el mejor lugar. Versículo 33 dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra estremecer, acá en este contexto, en su contexto original, alude al resoplar de un caballo. A eso es lo que está aludiendo, a ese gesto. O sea que Jesús estaba enojado, estaba estremecido, dice que se conmovió también. Y esto, la palabra conmover, alude a que está turbado, algo le está quitando la calma. Él está enojado en su interior, no está expresándolo completamente, pero en su interior él está enojado. ¿Por qué estará enojado? En lugar de más bien compadecerse de los que están llorando. El Señor está enojado por lo que causa la muerte, porque Él sabe que dentro del plan divino de Dios, desde el principio, la muerte no formaba parte de ello.
no formaba parte de la dinámica de vida que le había dado a Adán y a Eva. Pero por causa del pecado del hombre vino la muerte. Entonces su enojo es hacia esta consecuencia de que no tuvo que haber estado ahí. Porque él está viendo y está presenciando el dolor que está causando esto en los corazones de estas personas. Entonces su enojo no es hacia el llanto de ellos, es más bien hacia lo que está provocando eso, que es la muerte, que no tuvo que haber estado ahí. Pero aún así, versículo 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Aún así, aunque él está enojado o siente este enojo en su interior por la muerte, por lo que está causando el dolor en estas personas, esto no quiere decir que él no empatice con el dolor de ellos. Y vemos aquí el gesto más humano y divino de nuestro Señor. Y aparte de eso es el versículo más corto de la Biblia, ¿sabían? Jesús lloró. Él se compadeció de ellos, porque ellos no tienen culpa de la muerte, sino es el pecado. Y el Señor asimismo se compadece y empatiza con nuestro dolor, con nuestras circunstancias. Él se identifica con cada uno de nosotros. Él no pasa por alto nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra pérdida. Él se compadece de nosotros. Y sabe, la muerte puede traer consigo dolor, tristeza y en muchas ocasiones enojo en nosotros, en los hombres. Y es válido porque toca áreas sensibles de nuestra alma, de nuestro corazón. Lo más frustrante es que nosotros no podemos hacer nada contra la muerte. No podemos hacer nada. Pero ¿sabe? El Señor sí. El Señor sí puede hacer algo y Él lo va a hacer. Y aquí vamos a ver cómo Él va a tomar poder y control y victoria sobre la muerte. Y más adelante, después de su muerte y resurrección, Él va a heredarnos a nosotros la victoria sobre la muerte. Para que este punto en nuestra eternidad no sea lo que nos detenga para poder continuar viviendo una eternidad con Él en su presencia. Entonces, gloria a Dios por esto, porque aquí nos está ilustrando todos estos puntos y principios en los cuales nosotros debemos de confiar y creer, de que el Señor tiene control de todas las cosas y Él nos da victoria. Versículo 37 dice, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Primero, vemos que hasta dónde ha venido el retumbar del testimonio del hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? De su sanidad. Vean hasta dónde están haciendo memoria de él. Continúan hablando de algo que impactó sus vidas, sus corazones. ¿No pudo este que abrió los ojos de aquel ciego haber hecho de que Lázaro no muriera? Y es válida su razonamiento. Lo que pasa es que ellos, de nuevo, no entienden y no están en el conocimiento del poder de Cristo Jesús y de los planes que Él tiene para hacer, pero los van a presenciar. Muy pronto lo van a presenciar. Ahora en el versículo, continuamos, 38. Vamos entonces a ver el milagro finalmente. Hemos hecho todo un preámbulo para llegar hasta este momento en donde Jesús va a levantar a Lázaro de entre los muertos. Versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez. Vimos que conmovido era esa expresión. Conmovido otra vez vino al sepulcro. Viene a confrontar a la muerte. Viene a enfrentarla.
y a tomar victoria sobre ella. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y aquí está. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta sabe que su hermano ya ha comenzado a descomponerse su cuerpo. Jesús a este momento ha eliminado cualquier argumento o suposición o mínima posibilidad humana de que diga que Él se puede levantar, de que está dormido simplemente, para poder mostrarles el poder divino de su gloria. Ahora, Marta le hace saber: maestro, ya huele y bien feo, se está pudriendo ya, y lleva 4 días. Probablemente los judíos que están alrededor en aquella escena y Marta están diciendo: pero ¿qué está haciendo? Posiblemente quiere ver a su amigo, el cuerpo de su amigo en la tumba. Aún así le van a hacer caso, ¿saben? Van a quitar la piedra de la tumba. Esta ya estaba sellada, nadie podía abrirla sin el consentimiento de la familia. Ahora lo van a hacer. Lo van a hacer. Continuamos. Versículo 40. Voy a retomar ahí. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Con esto, Jesús está redireccionando nuevamente la fe de Marta. Porque ella ya está como en lo físico, en lo natural, en lo lógico. Maestro, huele bien feo. ¿Para qué quieres ver el cuerpo? Y Jesús está llamando su atención diciéndole: Marta, hemos hablado de esto antes. Tú me dijiste que creías. Y yo te estoy diciendo ahora: ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? La gloria de Dios la va a tener lúcida. Jesús la quiere completamente atenta y enfocada en lo que Jesús va a hacer, para que ella no enfoque sus ojos en otras cosas más que en Él. Para que esté completamente atenta de quién es el que va a levantar de entre los muertos a su hermano. Y muchas veces es la manera en la que el Señor va a llamar nuestra atención, que estamos distraídos con tantas cosas, que el Señor nos va a tener que llamar: hey, recuerde, estás tan afanado, tan dolido, tan triste, tan desesperado, que el Señor va a decir: ¿no te he dicho que si crees, o sea, venga, redirija su fe hacia mí para que puedas ver la gloria de Dios? Muchas veces esa es la manera en la que el Señor nos va a atraer a Él, a poner nuestra fe, nuestro corazón, nuestros pensamientos en Él. Porque sí, tal vez el olor, tal vez la tristeza y la circunstancia nos tienen completamente decaídos, desesperanzados. Pero esto es como una cachetada para poder despertar y enfocarnos nuevamente en el Maestro. Cree para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. La gloria de Dios va a alimentar tu fe, va a hacer que crezcas, va a hacer que te alimentes, que nutras tu vida espiritual, que puedas continuar madurando. De la manera que muchas veces esperamos, no, de la manera en la que el Señor quiere hacerlo. Entonces, dice que, versículo 41, le hicieron caso. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, ¿por qué razón Jesús alzó la voz al cielo? Para que todos los que están ahí
puedan ver la interacción y el diálogo entre el Padre y el Hijo, y entonces crean antes de que vean lo que Él va a hacer. Y el Señor es así, va a ser un eco en nuestra vida para que podamos mover nuestra mirada a Él y comprender de que Él es el único que puede hacerlo. Así trabaja el Señor en nuestras vidas. Dice el versículo 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y sabe, muchas veces así el Señor va a llamar al no creyente por su nombre, decirle: hey, ven, vive, porque Él es la resurrección y la vida. Y lo que está muerto en sus delitos y pecados será llamado a vida, una vida espiritual, una vida eterna. Es la manera en que el Señor llama al pecador que se arrepienta para darle vida, una vida que solamente Él puede dar. Versículo 44 dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. No había explicación alguna o lógica para que pudieran decir cómo fue que Él resucitó. No había nadie en la tumba, Él estaba envuelto en un sudario, estaba atado completamente, y Él lo llamó afuera. Probablemente salió dando brincos o no sabemos. Pero aquí encontramos algo que va a hablar profundo a nuestra vida. Y esto es como el previo de la película, de lo que va a suceder más adelante. Porque en contraste a la resurrección de Jesucristo, ¿qué vamos a ver? Nadie abrió la tumba sino un ángel. Pero ya no había nadie dentro de la tumba. El sudario estaba ahí. Lázaro sale en su propio cuerpo, en su antiguo cuerpo normal, como una persona. Pero Jesús sale de la tumba con un cuerpo glorificado. Jesús al tercer día se levantó, nadie lo llamó, sino que Él mismo venció la muerte, resucitó y salió de la tumba y dejó la tumba vacía porque ya estaba en un cuerpo glorificado. Ya no en su carne antigua, en su antigua humanidad llena de corrupción, sino que ahora en un cuerpo glorificado. Y sabe, de la misma manera le tocará vivir a aquellos que han muerto en Cristo. El día en el que el Señor regrese, y esto lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en la venida del Señor, los que han muerto en Cristo resucitarán, no en un cuerpo carnal, sino un cuerpo glorificado. Entonces, todo esto el Señor no lo está haciendo solamente por hacerlo, para mostrar su poder, sino que nos está anticipando de lo que va a acontecer también. Y esto nos llena de esperanza, de satisfacción en nuestra alma, en nuestro corazón, y poder ver cuán grande es el Señor. No solo por lo que Él hace, sino por lo que tiene planeado y cómo todo esto concuerda con su palabra, con las obras que Él va a hacer, con sus promesas. Y sabe, todos los que aquellos hayan quedado con vida, también serán recibidos en el cielo por nuestro Señor. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Podemos ver al Señor en medio de todo esto. Y a veces pasamos por el texto por nada más como una historia, pero vemos la profundidad de lo que el Señor quiere darnos a entender a través de su Escritura, para que también nosotros seamos llenos de fe, de verdad, podamos ser llenos de su presencia y de su gloria. Entonces, vamos a ver las consecuencias del milagro. En esta última sección, no todo pensaríamos de que esto es para alabanza y gloria a Dios, etc. Pero no todo va a ser así,
siempre. Siempre va a haber oposición mientras estemos en este mundo, mientras continuemos en esta tierra. Versículo 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Lastimosamente, lo que nos dice es que muchos creyeron, no que todos creyeron, sino que solamente muchos. De todos los que estaban presenciando esto, solo muchos fueron los que creyeron en Jesús. Pero en la otra parte, versículo 46 dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio, esto es el Sanedrín, la cúpula de liderazgo religioso de los judíos. Reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahora ellos son los que se están amedrentando por lo que Jesús está haciendo. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos están reconociendo las obras que Jesús está haciendo, pero lo que no quieren reconocer y se resisten a reconocer es su deidad. Pero es claro que lo están reconociendo. Y probablemente aquí lo que estamos viendo es que ya están entrando en tantas dudas, en tantos conflictos respecto a lo que ellos creían respecto a las Escrituras. Porque Jesús, que es el Mesías, no encaja dentro del modelo que ellos tenían como el Mesías que iba a venir, que era un líder político religioso, un rey que iba a venir con poder a liberar a Israel de sus opresores. Entonces ellos están viendo las obras, las señales, pero no concuerda con el perfil que ellos tienen, que ellos han querido interpretar de las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a atemorizarse, porque si el mensaje que le llega al Imperio Romano es que este rey tiene más y más y más seguidores, ellos van a interpretar que probablemente se va a levantar en contra de ellos para reconquistar nuevamente de Israel. Así que en respuesta a esto, los romanos van a venir con sus ejércitos nuevamente a destruir todo. Esto es lo que están temiendo ellos. Por otro lado, los líderes religiosos tenían beneficios dentro del pueblo. No por el pueblo judío solamente, sino tenían cierto beneficio con los romanos. Entonces también están viendo por sus propios intereses, por su orgullo no solamente, sino que también sus intereses, de sus riquezas, de sus ganancias y de los privilegios que podían contar sobre el pueblo. Entonces dice que los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio. Resulta que los sacerdotes eran conocidos la mayor parte como los saduceos, los cuales no se llevaban con los fariseos, tenían conflicto continuamente entre ellos, porque a pesar de ser sacerdotes, ellos no eran espirituales y religiosos, eran liberales. Pero quienes eran más espirituales eran los fariseos, que eran más conservadores y se alineaban a la ley. Así que su conflicto era de que ellos eran muy liberales y ellos eran muy conservadores, pero encontraron un punto de comunión. ¿Y cuál fue? Su odio hacia Jesús. Esto fue más grande que sus otras diferencias y los unió. Continuamos leyendo en versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación,
sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¡Wow! Caifás, él no descendía de la tribu de Aarón, como era normal o era tradicional dentro del pueblo judío que los sacerdotes descendieran de este linaje. Caifás fue puesto o nombrado por un gobernador romano para esta temporada, para este tiempo. Entonces quería decir que habían intereses políticos de por medio. Así que obviamente él no quería perder sus privilegios. Se le estaba saliendo de control el dominio que él tenía sobre el pueblo judío. Y este hombre nos dice que Dios lo usó para profetizar. Dios puede usar hasta un burro, y en el Antiguo Testamento es muy evidente que Él utilizó a un burro para hablarle al profeta. En el Antiguo Testamento, Dios usaba a los sacerdotes o al profeta para hablarle al pueblo. Y en esta ocasión es a Él, en su posición, que lo está usando para profetizar acerca de que Jesús iba a morir por causa de la nación, en lugar de la nación, pero también por quienes, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno. O sea, nos está hablando de un solo pueblo, no el pueblo judío Israel, sino un solo pueblo, el pueblo de Dios, en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y esto, el apóstol Juan está hablando acerca de lo que va a venir, de todos los hijos de Dios, de todos aquellos que tienen su fe puesta en el Señor. Y lo más interesante de todo es que el plan que Caifás estaba hablando no pudo ser exitoso, porque años más tarde, en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano vino con todo su poder y destruyó todo lo que había en Jerusalén, que hasta el día de hoy no se ha podido reconstruir. Entonces, por un lado, su plan no resultó, pero el plan del Señor, el plan de Dios se iba a concretar, porque realmente Jesús va a ser crucificado por causa del pecado de todo el pueblo. Solo que este sacerdote, inconscientemente, sin caer en razón, está hablando de ese sacrificio expiatorio, sustitutivo, por el cual Jesús iba a morir a causa de todos nosotros, de todos aquellos que hemos nacido en pecado, o sea, toda la humanidad. Ahora en versículo 54 hasta el final dice, el 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Ya estaba en el corazón de ellos matar a Jesús. Versículo 54, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Esta Pascua es la última semana de Jesús. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Ya el plan estaba listo. Solo faltaba que se cumpliera el tiempo de Dios para que Jesucristo lo prendieran, lo maltrataran y lo crucificaran. Entonces, en este capítulo podemos meditar en varias cosas. Primero, que el Señor, aunque nos ame, no nos exime del sufrimiento, porque esto nos forma. Esto es parte del proceso de crecimiento, es parte del proceso de poder ver su gloria. También
No quiere decir que por esta razón de que el Señor nos ame tanto, Él va a venir y va a intervenir en el momento que nosotros queramos, de la manera en que nosotros queremos, porque Él no se mueve por nuestras necesidades o no se mueve por causa de nuestras emociones o sentimientos, sino conforme a su voluntad, a su soberana voluntad. Y esto no quiere decir que Él no nos ame, sino porque quiere hacer algo más grande y más extraordinario en nuestra vida de lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Así el Señor tiene sus planes. Él está siempre en control de todas las cosas. Siempre va a buscar algo que genere que traiga una mayor gloria a su nombre. Siempre va a buscar cómo traer una mayor gloria a su nombre, para que cualquier argumento no tenga cabida dentro de lo que Él está haciendo. Es como un sello de garantía y que nadie puede refutar. Ahora, el plan de Dios está en que nosotros hemos sido creados para la alabanza de su nombre. Por lo tanto, déjeme decirle que al fin y al cabo usted y yo no somos la razón por la que el mundo gira. Nada es acerca de nosotros. Todo es acerca de su plan. Todo es acerca del Señor. Nada es acerca de nosotros. La vida no gira en torno a nosotros. La palabra de Dios no gira en torno de los que son salvos. Gira en torno a Cristo. Solamente alrededor de Él. Y todo lo que la creación haga, todo lo que Él utilice, va a ser para alabanza de su gloria. Aunque no podamos comprenderlo, aunque a veces nos resistamos a eso, es para alabanza de su gloria. Y de nuevo, el plan de los fariseos y de los sacerdotes no fue exitoso. Pero el plan que Dios diseñó desde el principio, ese sí fue exitoso. Porque Cristo, su Hijo, vino, fue muerto en la cruz por el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, y sobre sí llevó toda la condenación, sustituyendo nuestra muerte, nuestro castigo en Él, para que cada uno de nosotros, en lugar de esto, pudiésemos tener salvación, perdón y vida eterna. Y gloria a Dios por eso, porque en esto podemos ver su gran amor. Él se pudo haber bajado de la cruz, tenía el poder, pero Él quiso quedarse ahí para poder pagar el precio, porque tenía algo más grande y más extraordinario para nosotros. Y es de que la muerte no sea un impedimento para que podamos continuar viviendo una vida eterna con Él. Tanto desde ahora, en este momento, en este mundo, por la eternidad. Gloria a Dios por eso. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú, siendo inocente, santo, sin mancha, diste tu vida por cada uno de nosotros, para que pudiésemos tener salvación y vida eterna en ti. Gracias porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra vida. Te damos toda la honra a ti porque tus planes son más grandes que los nuestros, Señor, y porque tus caminos son más altos que los nuestros. Guíanos, por favor, Señor, a que nuestra fe esté redireccionada en ti completamente, para creer que en ti podemos ver la gloria de Dios. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.